Estudios Bíblicos Logos presenta El reino de los cielos y sus ejércitos. El reino de Dios y el ejército de los cielos se les llama así debido a que no pertenece a este mundo. Debemos definir la palabra utilizada en la Biblia como ejército de Dios o ejército de los cielos. Para nosotros es normal que al escuchar la palabra ejército, lo primero que nos viene a nuestra mente son escuadrones de guerra, militares en perfecta formación. Pero en la Biblia, cuando se habla de los ejércitos de Dios, se refiere a toda su creación en lo que hay vida. Todos son en apariencia espiritual, y son legiones de servidores, que le rodean y le sirven a su Creador. Mientras que cuando en la Biblia se habla de los ejércitos de la tierra, significa todo lo que vive en nuestro mundo, tanto en la tierra, así como en los mares, y todo lo que vuela. En las Sagradas Escrituras, podemos determinar que el reino de los cielos está conformado por diferentes círculos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el trono, que se ubica en el centro del reino, que está bajo la autoridad exclusiva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer círculo, más cercano al trono, tenemos a los adoradores. Por debajo del poder del trono, le siguen los adoradores, o serafines. Por medio del libro del profeta Isaías, capítulo 6, podemos saber que estos seres poseen 6 alas. Esta clase de entidades celestiales solo le fueron revelados en visión al profeta Isaías y al apóstol Juan en su libro del Apocalipsis. Estos serafines, se puede decir, que son los que rodean el trono de Dios, y todo el tiempo alaban y adoran su nombre, con la palabra santo, santo, santo. En el segundo círculo, tenemos los dominios, en la figura de los querubines, y así nos los describió el profeta Ezequiel. Los querubines son muy mencionados en otros libros de la Biblia, pero solo en el libro del profeta Ezequiel es que se sabe que poseen 4 alas. Estos dominios son los encargados de la seguridad del trono de Dios. En el tercer círculo, tenemos a las potestades, en la figura de los arcángeles, o principales príncipes. Ya, esta categoría entra en la figura de ángeles, ya que tienen libre movilidad entre los cielos y la tierra, según el propósito de Dios. En esta categoría está el arcángel Miguel, principal príncipe de Israel, y Satanás, líder de los príncipes opositores a Dios. En el cuarto círculo, tenemos a los principados, que ejercen la autoridad de Dios. Los principados, o príncipes, son los que ejercen autoridad sobre las huestes celestiales o ejércitos de ángeles. Generalmente, son ángeles que están al servicio de Dios, para proteger o castigar a los moradores de la tierra, y algunos de ellos estuvieron al frente de grandes imperios, para que se pudiera cumplir la profecía de Daniel 2, según el orden y la sucesión de los imperios. Esto se puede confirmar en el libro de Daniel capítulo 10, donde se menciona al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia y al arcángel protector de Israel, Miguel. Y ya por último, en el quinto círculo, tenemos a las huestes celestiales. Las huestes celestiales son las que conforman el grueso del ejército de Dios, y a quienes llamamos comúnmente ángeles. Muchos de estos ángeles fueron utilizados por Dios en la antigüedad, para transmitir su palabra o mensaje al hombre. En esta categoría, al único ángel que se conoce por nombre propio es a Gabriel.
Datos curiosos acerca de los ángeles. De los serafines y de los querubines, podemos certificar que poseían alas, pero una de las cosas que más nos puede sorprender es que, en ninguna parte de la Biblia, se menciona que los ángeles, enviados a la tierra, tuvieran alas. Si los serafines tenían 6, y los querubines tenían 4, lo más lógico es que los ángeles poseyeran 2. De esta manera, las jerarquías están dispuestas, en la forma, que mientras más alas, más cercanos al trono de Dios están. ¿En qué forma transmitían sus mensajes al hombre? En la mayoría de los casos, los mensajeros de Dios se presentaban como hombres, en apariencia humana, como en los casos de Abraham, Lot, Jacob, Agar, Moisés, Josué, Gedeón, Manoa, Zacarías, padre de Juan el Bautista, y la misma Virgen María. Otras veces, desde una llama ardiente y una nube, como en el caso de Moisés. También desde un remolino de viento, como el caso de Elías, o desde un sueño, como en el caso de José, padre de Jesús. Cabe recordar que Dios nunca se presenta de manera directa ante el hombre, pero en ciertas ocasiones, el ángel servía de medium para que Dios emitiera su mensaje directamente en primera persona. A los ángeles no se les permitía recibir adoración de parte del hombre, salvo cuando Dios lo utilizara como medium. ¿Existe un ángel especial para Jehová? En las Escrituras podemos notar que se utiliza mucho la frase, el ángel de Jehová. Y muchos creen que se trata de un solo ángel en especial. Incluso, pueden llegar a creer que se trata de una cristofanía. Es decir, que se trata del mismo Jesús. Pero en realidad no es así. Se utiliza esa frase, porque todos los mensajeros o ángeles son de Jehová, y cada uno conforme a sus propósitos. Debemos tener en cuenta que en las Sagradas Escrituras, en idioma hebreo, el uso de artículos determinados e indeterminados es casi inexistente, por no decir completamente nulo. Observemos algunos ejemplos donde se utiliza la expresión, un ángel de Dios, y donde se utiliza la frase, el ángel de Jehová. En ninguno de esos ejemplos, en el idioma original hebreo, aparece la palabra un o el. Lo único que sí cambia es que en el primer ejemplo se utiliza la palabra Dios, que se traduce para Elohim, mientras que en el segundo ejemplo aparece la palabra Jehová, que es traducida de la palabra Yahvé. Luego entonces, debido a este detalle de traducción, las personas piensan que existe un ángel especial para Dios, diferente al resto de los ángeles. Los ángeles de Jehová podían emitir mensajes de parte de Dios en segunda persona, así como en primera persona. Podían ser un simple mensajero, o ser un príncipe destructor. A los serafines y a los querubines no se les cataloga como ángeles, ya que ellos no son utilizados por Dios como mensajeros, sino que están asignados al servicio exclusivo del trono. Cabe destacar que cada entidad posee un nombre personal, que en casi su totalidad son desconocidos para el hombre. La palabra malak o ángel no es un nombre propio de una entidad espiritual, como en el caso de los serafines o querubines, sino que se aplica en función al trabajo que ejecutan en la tierra, como mensajeros o enviados por Dios para diversos propósitos. De allí su nombre. Una cosa muy curiosa sería preguntarnos, antes de existir la tierra, ¿cómo se llamaban estos seres? Porque la palabra mensajero no tendría mucho sentido, a menos que existiera otro lugar con vida, que no fuera el reino de los cielos, y que también fueran enviados a ese lugar,
pero sabemos que no existe tal lugar. ¿Es Satanás un querubín? No, Satanás no entra en la categoría de querubín, ya que luego entonces pertenecería al rango de dominio y el arcángel Miguel no podría derrotarle, mucho menos someterlo. Esta entidad maligna entra en la categoría de potestad, es decir, es un líder del mismo estatus que Miguel y tiene príncipes bajo su gobierno. De hecho, el anticristo es uno de sus príncipes. Además, posee potestad sobre huestes bajo su mando, llamados demonios. Al final de los tiempos, Miguel y Satanás se enfrentarán, con la victoria profetizada para el arcángel Miguel y sus huestes angelicales. Satanás tiene príncipes y demonios esparcidos por todo el mundo, y esta es la razón por la cual escribió el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12, donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás aún se pasea por el reino de los cielos. Es el acusador, pero cuando suene la séptima trompeta en aquellos días, será expulsado definitivamente del reino de los cielos, y comenzará el verdadero terror para los moradores de la tierra.